Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos aquí, como todos los miércoles, en el campus de la Universidad Panamericana, a hablar sobre literatura, sobre arte, sobre música, y en esta ocasión tenemos un gran invitado, un invitado de honor para muchos de ustedes que son jóvenes, y para muchos de ustedes que no son tan jóvenes también, es bien conocido. Estoy hablando de Jaime Alfonso Sandoval. Jaime, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Héctor, un gusto estar aquí en tu espacio para platicar de libros y de muchas otras cosas. Oye, yo quiero comenzar diciendo, bueno, tú estudiaste cine, pero eres narrador con especialidad. Te lanzaste al principio con literatura juvenil, infantil, pero ahora tienes Mexicoland, ¿no? Este es el niño más reciente, ¿no? Exactamente. Que es literatura distópica, diríamos. Es una distopía porque se desarrolla en el futuro de México. Bueno, pues ahora platicaremos de ella, pero yo quería comenzar diciendo que a mí me parece que un libro que te saca una sonrisa es algo que yo creo que hay que pagar a precio de oro, y me hiciste reír porque estaba leyendo Padres Padrísimos S.A. y entonces, bueno, ya se verá que no lo de leyendo, y entonces lo abrí y fui al final a la última página y me encuentro con que dice página perdida. Si estás leyendo esta página, significa que hiciste trampa y que intentaste conocer el final del libro. Bueno, por supuesto, me tomaste el pelo, me hiciste reír, es un gran... Y además lo firma atentamente yo, o sea, Beto Barajas, el protagonista de este libro. Bueno, creo que esto habla de la creatividad y de, bueno, algo que me parece muy importante, ¿no? Oye, Jaime, tú eres, ¿cómo te defines? ¿Escritor, narrador? ¿Qué eres? Cuenta historias, yo creo, y cuento historias a veces a través de un guión de cine o a través de un guión de televisión, donde trabajo mucho en televisión como guionista. Televisión estuve mucho tiempo en 11 Niños, que queríamos, durante muchos años intentamos hacer una televisión inteligente para niños. Yo estuve cuando Patricia Arriaga estaba haciendo toda esta época de oro, una de las primeras épocas, porque ha pasado varias épocas de oro, 11 Niños, y allí hicimos, bueno, Futboleros, Perros y Gatos, un sitcom para niños, uno que se llamaba Fonda su Silla. Hicimos muchas cosas para darle cosas de calidad a los niños. Y estuve un tiempo ahí, también hice guiones de una serie que se llama Paramédicos. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí. En Cruz Roja he hecho teleseries políticas, bueno, en bioseries. Bueno. A ver, teleserie política que has escrito. Pues yo hice una con Argos Televisión, que se llamaba hace 6 años, el tiempo ya pasa de una manera extraña a mi edad, que se llamaba Infames, que era de los cabildeos de la política, de la alta política, y teníamos asesores políticos, etcétera. Entonces, siempre sacamos, bueno, esa serie sin saber si no la iban a quitar o no, ¿no? Y era así como una apuesta. Y bueno, Argos Televisión, que tiene como una línea política muy definida, sobre todo en México, y pues puedo escribir lo mismo para una serie política o una serie de acción de estos chicos que andan en las ambulancias, hasta una serie para niños. Oye, el arco es como muy amplio. ¿Tú cómo comenzaste? ¿Con el cine, con la televisión o con la narrativa? Yo estudié en la escuela, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que es de la UNAM, el CUEC, que es una escuela, digamos, que se aceptan a muy poquitos estudiantes, o 15, 20 estudiantes al año. Y cuando yo hice el examen éramos 500, ahorita creo que son como 2,000 estudiantes que aspiran a entrar a esa escuela, porque es una escuela obviamente de alto rendimiento, donde se aceptan a muy poquitos. Cuando me aceptaron, pues me preparé un año para hacer el examen. Y estudié al mismo tiempo en el diplomado de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Yo entré a los 17 años a esa escuela, estaba súper chiquitito, la escuela estaba muy bien, todos mis maestros ya la mayoría fallecieron, pero tuve muy buenos maestros, muy buenos dramaturgos. Tuve a José Antonio Alcaraz, tuve a Huargüelles, tuve así a todas las vacas sagradas. Y de alguna manera yo tuve, digamos, las dos formaciones, la formación técnica del cine y la formación literaria. ¿Y tú con qué comenzaste? ¿Con lo literario o con el cine? Obviamente todos queríamos, en ese momento todos queríamos ser o poetas o dramaturgos, o sea, o Shakespeare o Sor Juan, no había de otra. Entonces, estaba bien. Sí, de ahí para abajo era así como bajarte al mundo vulgar, ¿no? Entonces, sí, en filosofía nosotros, todo el mundo queremos ser o Jean-Paul Sartre o Aristóteles, ¿no? Pero de ahí para abajo, pero de ahí sí, no. Ya manchas tu reputación. Entonces yo llegar y decir, no, quiero hacer literatura infantil o algo así, no te era, yo quería ser dramaturgo.
Estuve en muchos talleres de dramaturgia, lo cual me ayudó muy bien a poder manejar el diálogo. O sea, desarrollar el oído para poder escribir diálogo. Entonces, muchos años, y para hacer guiones después. Oye, la gente piensa todavía que la literatura infantil es como un género menor, ¿no? ¿Tú te has encontrado con eso? ¿Qué le dirías a ellos? O sea, es decir, hay escritores serios y los que escriben para niños. Para niños. En efecto, cuando yo entré a escribir literatura, yo no sabía muy bien cuál era la literatura que yo escribía. Mi primer libro se llama El Club de la Salamandra, lo escribí hace 20 años, yo lo metí a un concurso, pero era un homenaje a las novelas de aventura que yo leía de niño, a Julio Verne. Oye, aquí en la producción hay gente que está emocionada, que se está emocionando conforme vas. Porque leyeron. Tantos años que han pasado que mucha gente ya lo leyó. Claro. O lo vio en secundaria, entonces yo no sabía qué era. Y lo mandé a un concurso y resulta que ganó. Y a partir de ahí me dijeron, no, pues ganaste el primer lugar y empecé. En efecto, hay como una especie de desprecio a la literatura infantil y juvenil por creerse que es muy fácil, porque por supuesto durante muchos años era una literatura muy emparentada con lo pedagógico. Y eso era lo que nos dio muy mala fama a los escritores de literatura infantil y juvenil, pero pero no se quedó ahí. O sea, en la literatura infantil hay filosofía, pues hay unos libros que tocan unos temas durísimos, muy fuertes y a unos niveles de profundidad. Por supuesto que el tratamiento es de otra manera cuando te diriges a un niño, pero no por eso es menos complejo. Oye, Padres Padrísimos, ¿no? Es la historia de un niño que cambia de papás, ¿no? ¿Tú querías cambiar de papás? Sí, en algún momento cuando te hacen, quedas como avergonzado frente a tus papás y te avergüenzan y te ves así, trágame tierra. En aquellos momentos sí dices que sí quiero cambiarlos, cuando no los entiendes. Entonces es la historia de un niño que no los puede cambiar. Lo que a mí me gusta mucho de este libro, Padres Padrísimos, es que en la editorial me dejaron hacer juegos. Por ejemplo, yo recordaba mucho a mi hermano menor, que cuando leía un libro, lo primero que hacía era leer el final. O si tenía que hacer la tarea, ya sabía en qué acababa. Claro. Y entonces lo que yo hice fue justo para todos aquellos que hacen trampa, que leen el final, hay una página perdida. Yo fui uno de esos, la página perdida de Padres. Esperando al lector que va a hacer trampa y se ve al final. Entonces, durante toda la... Y hay una parte, un capítulo, donde todas las letras están borradas, así todas borrosas, porque empieza a llorar el personaje y se empieza a despintar la tinta. Bueno. Entonces yo en mi locura, ¿no? Entonces la editora me dijo, bueno, ¿qué? Vamos a intentarlo, va. Es un libro muy lúdico. Claro. Quería era, por justo eso, que los niños dicen, no, pues es que es muy difícil que mi hijo lea, dicen algunos papás, algunos profesores. Digo, bueno, es que mis libros no tienen por qué doler. Claro. Al leer no te tiene que doler. Claro. Tienes que disfrutarlo, sobre todo cuando eres un primer lector, cuando es tu primer acercamiento a los libros. Yo no quiero vacunar a nadie contra la lectura, al contrario, quiero que vean que es algo lúdico y divertido. Y este es un libro muy divertido, algunos de mis libros manejan mucho el humor y yo creo que eso es como un puente que yo hago para mis lectores, para acercarme a mis lectores. Oye, otro género que me gusta mucho de lo que he visto tuyo es el tema de vampiros, ¿no? Porque además son vampiros, yo no diría mexicanos, son vampiros en México, ¿no? Este género, ¿cómo llegaste a él? Porque además son muy divertidos, ¿no? Porque, o sea, creas una mitología, ¿no? Aunque estás sobre, digamos, la tradición de los vampiros, tú vas construyendo una nueva mitología, ¿no? Estos sirvientes mecánicos y sirvientes redivivos. ¿Por qué no nos platicas Mundo Umbrío, no? Mundo Umbrío es la primera edición, yo creo, que es ya de hace algunos años. Siempre tuve una fascinación desde muy joven por el tema de los vampiros, siempre. Y siempre quería hacer como mi aportación, pero claro, es un género que ya está tan resobado por todos lados que realmente agarras una piedra, la levantas y hay una novela de vampiros romántica allá abajo. Hay mucha sobreexplotación. Y en efecto hubo un tiempo que se sobreexplotó en el beta romántica y yo odié esos libros. La verdad yo los odié. Yo sé que mucha gente los ama. Entonces casi fue así como una afrenta, que yo dije, no, es que esos no son los vampiros que a mí me gustan, no puede ser. Yo voy a hacer mi propia saga, mi propia mitología de vampiros. Oye, tus vampiros, ¿cómo los matamos? ¿Hay que matarlos o no hay que matarlos? No hay que matarlos, ellos viven en una civilización alterna a nosotros, que viven en los mundos que están abajo de nosotros, en ciudades que están abajo de nosotros. De hecho, se ofenden mucho cuando les dices vampiros, porque es una palabra políticamente incorrecta. Porque eso ya se dejó de hacer. Está muy bien. Ya no andan ahí corriendo, saltando, mordiendo gente, tienen supermercados, o sea, ya evolucionaron. Ahora, en la época de las cavernas. Ya. Y entonces ellos ya llegan, tienen una civilización muy refinada, ya tienen acuerdos con los humanos, tienen bancos de sangre, los niños van y compran sus paletitas. ¿De sangre? Leucolín, por supuesto. Leucolín. Leucolín se llama. Los hombres y mujeres beben cerveza de plasma, ya todo está industrializado, pero ellos viven en un mundo alterno. Y yo quise justificar de alguna manera
¿por qué existirían unos vampiros? Entonces me puse a investigar la biología, a los hematófagos, que son todos los seres que se alimentan de sangre, y sobre todo me puse a investigar las lombrices. Y hay una lombrices que de ahí salen las sanguijuelas, claro, pero tuvo un tronco común. Y las sanguijuelas se desarrollaron y todo su organismo está hecho para consumir sangre. Y dije, bueno, ¿qué hubiera pasado con el ser humano si se hubiera desarrollado una rama especial? Que fuera hematófago. Oye, ¿te acuerdas de esa película mexicana en donde el vampirismo lo provoca la vampirina? Yo me acuerdo de una que se llamaba El vampiro borracho. Esta es una genial. Entonces es un virus que es la vampirina. Y locura me parece que el ácido bórico. Oye, vamos a hablar de tu última novela, o tu más reciente novela, Mexicoland. Es una distopía. Esa es una historia, para empezar, bueno, una distopía es, a diferencia de la utopía, que es una sociedad ideal, esta es una sociedad donde algo salió mal. Y que más mal que todos los problemas que tenemos en México. Entonces en la distopía lo que yo hago es exponenciarlos, viendo, digamos, que nuestros problemas no se van a resolver, sino que al contrario se pueden agudizar como una alerta. Son libros como de advertencia a las distopías, hacia un futuro dentro de medio siglo. Entonces, ¿qué sucede en México en todos estos territorios donde ya hay una anarquía total, donde ya, digamos, la delincuencia es la que reina, empieza a colapsar el Estado, las instituciones, llega una guerra civil, se fracciona en dos partes el país. Entonces los grupos, las familias más ricas lo que deciden es comprar un ejército o alquilar un ejército y construir una muralla. Entonces el famoso muro de Trump no existe en la frontera, sino dentro de México. Hay un muro para dividir lo que se llaman los territorios perdidos, donde ya no existe salvación, donde ya la gente mátese como pueda. Y otro mundo, que es el México Nuevo, que está refundado, donde es una sociedad muy estricta, de hecho es una empresa, un corporativo, y donde la gente dice, bueno, vas a obedecer, cero tolerancia, cualquier delito es terriblemente castigado. Entonces la gente vive aquí, pero por supuesto hay clases. Hay una clase que el 90%, 95% de la gente que viven como pueden, pero viven en paz, ceden sus derechos por tener paz y tranquilidad. Y está el grupo fundador y sus descendientes que viven en los mejores territorios, son 7 distritos en el mejor distrito. Mexicoland, a lo que alude el título de la novela, es un parque de diversiones que todo, digamos, la cultura de México se quedó en un parque de diversiones. O sea, enchiladas de plástico, chinas poblanas. Chinas poblanas con cara de Frida Kahlo y cosas así. O sea, como Coco, ¿no? Y lo que hacen es una apropiación cultural para vender al extranjero. Esto quedó de México y quedó un producto. Y entonces hay unos muros y hay la historia de un chico que crece dentro de este nuevo México. Él no sabe qué hay detrás de los territorios, siempre dicen que es el caos, el absoluto, las familias quedaron divididas, gente que nos dejó de ver a sus parientes desde hace 50 años, porque está nada más, lo primero que hacen este nuevo gobierno es controlar la información. Controlar el acceso y controlar la tecnología. Bueno, ¿es distopía o literatura costumbrista? Sí, porque claro, lo que yo fui tomando fue elementos, o sea, nada realmente lo inventé, lo que hice, digamos, la invención fue tomar elementos ya existentes de todas estas sociedades totalitarias que ya están y que ha dado el ser humano. La misma Ciudad de México, lo comentábamos hace un rato, está dividida ya en barrios que son verdaderamente inexpugnables. Y hay algunos que son inaccesibles. ¿No? No eres de ahí, no puedes entrar. Y hay otros en donde hay poco Estado de Derecho, por así decirlo, donde también son inaccesibles. Donde el policía ve que oscurece y se va. Dice, ¿no? Yo no tengo ninguna autoridad. ¿A quién va dirigido? Es un libro para jóvenes y también yo siento que es para adultos y jóvenes. Lo puede leer desde un joven y obviamente depende de la edad del lector, va a alcanzar el nivel de lectura, porque hay una crítica política abajo, una crítica histórica también, pero también es una historia de mucho humor negro, o sea, es un humor divertido. Entonces yo creo que lo pueden leer a partir de jóvenes hasta arriba. Maravilloso. Oye, Mexicoland está publicado por Random House y está en la colección Montela. Bueno, y es una portada muy, muy bonita y muy sugerente, ¿no? Muy, muy sugerente. ¿Algún proyecto? Voy a sacar un próximo libro, un próximo título en Fondo de Cultura Económica que se llama Los Fantasmas de Fernando, que es un tema muy duro, por cierto, para toda la gente que dice que la literatura infantil llega a ser muy blandengue o muy chiquita, así de niñito lávate las manos y de ahí no pasan. Ese es un libro sobre cutting, sobre niños que se lesionan. Sí, yo conozco gente que ha hecho eso. Yo conozco niños de eso. Me dijo la editora, es que no importa dónde lo metas, pero mételo.
porque esa es una problemática que está saliendo, está saliendo, y cada vez a edades más tempranas, ya no solo es de muchachas o jóvenes, Sí, yo sino ya incluso conozco a 3 niñas que lo hacían. Y entonces me dijeron, entonces yo dije, me aventé el reto, dije, normalmente hago libros de humor y más, me puse a investigar, tuve todo un proceso de desarrollo para investigar y ser muy delicado y saber tratar muy bien este tema, y entonces un libro que está ahorita en prensa. Oye, cuando salga vienes, ¿no? Muy bien, claro. Muy bien, me dará muchísimo gusto. Bueno, Jaime Alfonso, muchísimas gracias por estar, te agradecemos. Y bueno, pues estamos aquí con una cita para volver a tenerte y con este nuevo libro, y por lo pronto le recomiendo Mexicoland, y bueno, le recomiendo todos, ¿no? La verdad es que es una gozada. Tu libro de vampiros es de verdad que es una narrativa nueva, es una épica muy divertida y muy bonita y muy mexicana al mismo tiempo. Pues muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, amigos. Y bueno, pues nos tenemos que ir, y como siempre les recomiendo ese consejo del filósofo Immanuel Kant: sapere aude, atrévanse a saber. Mi Twitter @hzagal, Zagal con Z.